La mitología griega es uno de los universos más fascinantes creados por la humanidad. Detrás de cada dios, héroe o monstruo, no solo hay historias para entretener, sino también símbolos, metáforas y advertencias sobre la vida misma. En este video vas a descubrir 20 curiosidades sorprendentes de la mitología griega, así que ponete cómodo, porque en los próximos minutos vas a recorrer un mundo donde el poder, la ambición, el amor y la tragedia se mezclan en relatos que todavía hoy nos siguen hablando. El origen del caos. Antes de que existieran los dioses, los griegos creían que lo único que había era el caos, una especie de vacío absoluto, sin luz ni oscuridad. Y de ese desorden surgieron Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Lo curioso es que el universo nació del desorden, no del orden. Para los griegos, la vida empezó en el caos. Hoy, cuando hablamos de caos, pensamos en descontrol o desastre. Pero para los griegos era el origen mismo de la vida. Una idea que nos recuerda que, a veces, el desorden es necesario para que surja algo nuevo. Cronos y el miedo a ser reemplazado. Cronos, el titán que gobernaba el mundo, escuchó una profecía terrible: uno de sus hijos lo destronaría. ¿Y qué hizo? Decidió tragárselos apenas nacían. Imagina el terror, un padre devorando a sus propios hijos para mantener el poder. Su esposa se cansó y lo engañó, le entregó una piedra envuelta en mantas. Cronos se la comió pensando que era su hijo, mientras Zeus, el verdadero bebé, fue escondido hasta crecer y cumplir la profecía. Este mito refleja algo muy humano, el miedo a perder lo que tenemos. Cronos representa a los líderes, empresas o incluso personas que temen ser superadas por la nueva generación. Pero, como enseña la historia, resistirse al cambio solo retrasa lo inevitable. Atenea, la diosa que nació de un pensamiento. Zeus empezó a sufrir un dolor de cabeza insoportable. Llamó a Hefesto, el dios herrero, para que lo ayudara. Y la ayuda fue abrirle el cráneo con un hacha. De allí salió Atenea, ya adulta, con armadura y escudo. La única diosa nacida de una idea. Por eso se la asocia a la sabiduría, la estrategia y la creatividad. Atenea es la encarnación de ese momento en que un pensamiento se vuelve acción, en que una chispa de ingenio cambia todo. Imagina que tu próxima gran idea cobrara vida y saliera caminando por la puerta. Eso era, para los griegos, Atenea. Dionisio, el dios dos veces nacido. Dionisio es el dios del vino, la fiesta y la locura, pero también de la transformación. Su madre, Sémele, murió antes de darlo a luz. Para salvarlo, Zeus lo cosió dentro de su muslo hasta que estuvo listo para nacer. Por eso lo llaman el dos veces nacido. Su mito mezcla tragedia y renacimiento, como una metáfora de cómo del dolor puede surgir la creatividad. No es casualidad que Dionisio sea el dios de la fiesta y el vino, porque la fiesta, la música y el vino eran para los griegos un modo de escapar de lo racional y entrar en un estado donde todo podía transformarse. Prometeo y el fuego robado. Prometeo no soportaba ver a los humanos indefensos. Así que robó el fuego de los dioses y se lo entregó a la humanidad. Con el fuego pudimos cocinar, fabricar herramientas y levantar civilizaciones. Pero Zeus lo castigó de la manera más cruel. Lo encadenó a una roca, donde un águila devoraba su hígado cada día, y cada noche volvía a crecer para repetir el tormento. Un castigo eterno para quien se atrevió a desafiar a los dioses. Hoy, Prometeo es símbolo del rebelde que arriesga todo por el progreso, como los inventores o activistas que se enfrentan a lo establecido por un bien mayor. Sísifo y la roca eterna. Sísifo pensó que podía engañar a la muerte, pero los dioses lo condenaron al peor castigo imaginable: pasar la eternidad empujando una roca gigante cuesta arriba, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que estaba por llegar a la cima. El mito refleja la futilidad de ciertos esfuerzos. ¿No te suena a esas tareas repetitivas e interminables de la vida moderna? Siglos después, el filósofo Albert Camus dijo que debíamos imaginar a Sísifo feliz, que incluso en lo absurdo, la lucha misma puede ser un acto de dignidad. Un mito antiguo que todavía nos enseña a encontrar sentido en la rutina más dura. La caja de Pandora. En realidad, Pandora no tenía una caja, sino una ánfora. Los dioses la crearon como castigo para los humanos, y le prohibieron abrirla. Pero la curiosidad pudo más, la abrió, y de allí salieron todos los males del mundo. Guerras, enfermedades, hambre, todo. Pero en el fondo quedó atrapada la esperanza, como si los griegos dijeran: siempre habrá sufrimiento, pero también un motivo para seguir adelante. Medusa, la víctima convertida en monstruo. Medusa era una sacerdotisa hermosa de Atenea, hasta que Poseidón la violentó en un templo. Atenea, en vez de castigar al agresor, castigó a Medusa, la transformó en Gorgona, con serpientes por cabellos y mirada que petrificaba. Más tarde, Perseo la decapitó, y de su sangre nació Pegaso, el caballo alado. El mito fue usado como advertencia contra la desobediencia, pero hoy se resignifica. Medusa es vista como un símbolo de injusticia, y hasta de resistencia femenina frente a un mundo dominado por dioses y héroes. Apolo y Dafne. Apolo, dios del sol, se enamoró de la ninfa Dafne, pero ella no quería nada con él. Cuando estaba a punto de atraparla, Dafne pidió ayuda y fue transformada en un árbol de laurel. Desde entonces, el laurel se convirtió en símbolo de Apolo y de la gloria. Por eso las coronas de laurel se usan para premiar a los vencedores. Un mito que habla de amor no correspondido, pero también de libertad. Dafne prefirió convertirse en árbol antes que ser obligada a un destino que no deseaba. El caballo de Troya.
Tras 10 años de guerra, los griegos idearon la trampa maestra, un caballo de madera gigante con soldados escondidos en su interior. Los troyanos lo aceptaron como trofeo, lo metieron en la ciudad y, esa noche, los griegos la destruyeron desde dentro. Hoy, caballo de Troya significa engaño perfecto. Lo fascinante es como un mito de hace 3000 años sigue tan vigente que hasta inspiró el nombre de virus informáticos. Una prueba de que los griegos ya entendían que la astucia a veces vale más que la fuerza. Ícaro y las alas de cera. Ícaro y su padre Dédalo escaparon del laberinto con alas hechas de cera y plumas. Su padre lo advirtió, no vueles demasiado alto. Pero Ícaro se dejó llevar por la emoción, se acercó al sol y las alas se derritieron, cayó al mar. Es una metáfora de la ambición sin límites, del exceso de confianza, y de lo caro que puede salir ignorar un consejo. Eco y Narciso. Eco era una ninfa condenada a repetir solo las últimas palabras que escuchaba. Cuando se enamoró de Narciso, un joven tan hermoso como arrogante, no pudo expresarle su amor. Narciso la rechazó, y Eco se consumió hasta quedar convertida en una voz sin cuerpo. Los dioses castigaron a Narciso haciendo que se enamorara de su propio reflejo en el agua. Se quedó contemplándose hasta morir, y en su lugar nació la flor del narciso. Este mito dio origen a la palabra narcisismo. El río Estigia. En la mitología griega, el río Estigia no era un río cualquiera, atravesaba el inframundo, y los dioses lo usaban para hacer juramentos solemnes. Si un dios juraba en nombre del Estigia y mentía, quedaba en coma durante 9 años, incapaz de usar su voz o sus poderes. Lo interesante es que ni los dioses eran totalmente libres, hasta ellos estaban sometidos a reglas más grandes que su poder. Una forma de recordar que, incluso en el Olimpo, la palabra tenía un peso sagrado. Los castigos del Tártaro. El Tártaro era la parte más profunda y oscura del inframundo, donde los dioses castigaban a los peores criminales. Allí estaba Sísifo con su roca, Tántalo condenado a tener hambre y sed eternas, y las Danaides obligadas a llenar jarras con agua que nunca se llenaban. Cada castigo era un símbolo, el deseo inalcanzable, el esfuerzo inútil, la repetición sin fin. Una manera de mostrar que en la mitología griega los pecados no quedaban sin respuesta. Cada acción tenía consecuencias eternas. El talón de Aquiles. Aquiles era prácticamente invencible. Su madre lo había sumergido en el río Estigia, lo que lo volvió inmortal, excepto por el talón, el lugar por donde lo sostuvo. Durante la guerra de Troya, fue alcanzado justamente en ese punto y murió. De ahí viene la expresión talón de Aquiles, que usamos hasta hoy para señalar la debilidad fatal de alguien. Lo curioso es que hasta el más poderoso de los héroes tenía un punto vulnerable, una metáfora perfecta de que nadie es completamente invencible. Hércules y sus 12 trabajos. Hércules, el héroe más famoso de Grecia, fue condenado a realizar 12 tareas imposibles como castigo por un crimen que había cometido bajo la influencia de Hera. Entre ellas, matar al león de Nemea, capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías en un solo día y enfrentarse a la hidra. Cada trabajo era más difícil que el anterior, pero Hércules los superó todos, demostrando fuerza, ingenio y resistencia. Por eso se convirtió en símbolo del esfuerzo sobrehumano, y hasta hoy usamos la expresión trabajo hercúleo para hablar de tareas casi imposibles. La hidra de Lerna. La hidra era un monstruo con múltiples cabezas. Cada vez que se cortaba una, 2 nuevas crecían en su lugar. Hércules tuvo que enfrentarla como uno de sus 12 trabajos, y solo logró vencerla cauterizando cada cuello para impedir que regenerara sus cabezas. El mito se convirtió en símbolo de los problemas que se multiplican cuando intentamos resolverlos mal. ¿No te suena a esas situaciones donde cuanto más luchas contra algo, más grande se hace? La hidra es un recordatorio de que no basta con cortar la superficie, hay que atacar el problema de raíz. Orfeo y Eurídice. Orfeo era un músico tan talentoso que con su lira podía encantar a cualquier ser vivo, incluso a las piedras. Cuando su esposa Eurídice murió, bajó al inframundo y con su música conmovió a Hades, quien le permitió llevársela de regreso, con una condición, no mirar atrás hasta salir. Orfeo no pudo resistir la duda, se giró, y Eurídice desapareció para siempre. Este mito habla de amor, confianza y pérdida. Una historia trágica que muestra cómo la desconfianza puede destruir incluso la oportunidad más valiosa. Los oráculos de Delfos. En la antigüedad, si un griego quería saber su destino, acudía al oráculo de Delfos, un templo dedicado a Apolo. Allí, la sacerdotisa conocida como Pitia, entraba en trance y pronunciaba mensajes enigmáticos que luego eran interpretados por los sacerdotes. Lo interesante es que sus respuestas eran tan ambiguas que podían cumplirse de varias formas, como el caso de la profecía al rey Creso, a quien le dijeron que si iba a la guerra destruiría un gran imperio. Creso pensó que era el de su enemigo, pero terminó siendo el suyo. El Minotauro y el laberinto. El Minotauro, mitad hombre y mitad toro, vivía en un gigantesco laberinto construido por Dédalo en Creta. Cada cierto tiempo, jóvenes atenienses eran sacrificados como alimento para el monstruo. Teseo, con ayuda de Ariadna, logró entrar al laberinto y matarlo. Para escapar, usó un ovillo de hilo que le permitió encontrar la salida. El mito del Minotauro representa el miedo a lo desconocido, pero también la importancia de la inteligencia frente a la fuerza bruta. Y el hilo de Ariadna se convirtió en símbolo universal de la solución que nos guía en medio de la confusión. La mitología griega no son solo historias antiguas, son relatos sobre amor, miedo, ambición, venganza y esperanza. Los dioses eran inmortales, sí, pero tenían defectos tan humanos que todavía nos identificamos con ellos. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Contámelo en los comentarios, y si querés más videos de mitología y leyendas, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.